buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Estamos estudiando durante estos domingos el libro de Amós, ¿cierto? Ya muchos de ustedes han escuchado las predicaciones de Amós, del profeta Amós. Y antes de dar lectura a la palabra, quiero decir que en la medida que vamos avanzando, vamos descubriendo en el libro del profeta Amós verdades que son importantes ir conociendo, recuperando desde profecías que tienen que ver con un contexto histórico determinado, pero que no dejan de ser relevantes para nosotros hoy en este siglo. Son importantes que eso lo tengamos claro. Así que vamos a leer, para los que se van integrando, vamos a retomar Amós capítulo 3, versículo 1 al 8. Ya la pastora María Eugenia el domingo pasado hizo una exhortación sobre todo lo que era el capítulo 2 con respecto a Israel, y ahora nos encontramos con una palabra de Amós dirigida también a los hijos de Israel, que dice de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 1 al 8. Oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado en algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hasta ahí tenemos la lectura de hoy para nuestra reflexión. Solo una introducción para que nos vamos colocando al día para aquellos que se van integrando a las predicaciones de Amós. En el primer capítulo, nosotros vemos en el libro de Amós cómo Dios establece o a través del profeta comunica una profecía, anuncio de castigo para las naciones que están alrededor de Israel. Todas aquellas naciones que estaban alrededor de Israel eran naciones que, por un lado, habían hecho algún pacto de hermandad, de amistad; por otro, eran pueblos que estaban en una constante tensión con Israel, que a veces producía el miedo a este pueblo por las invasiones que se podían venir, y además el castigo del pueblo, de los pueblos que estaban cerca de Israel, era un castigo por los pecados, gracias, por los pecados que los pueblos habían cometido contra las personas, contra personas que eran oprimidas, que arrasaban, esclavizaban, vendían al ser humano, y una serie de otros pecados más que se relatan en la historia de Amós en el primer capítulo.
Y es muy interesante porque mirado desde Israel, Israel podría decir y aplaudir a Dios, decir, qué bueno que Dios está castigando a nuestros vecinos y sentirse libre de que el castigo está por alrededor de Israel, y hablamos de Israel en términos de el Israel, de esta división que hubo entre Israel y Judá. Ustedes saben que Israel y Judá estaban divididos. Habían tribus por un lado, y en el sector del norte, capital Samaria, y dos tribus por el lado sur, capital Jerusalén. Y Israel, mirando desde lejos, podía aplaudir el pecado el castigo de Dios hacia las naciones vecinas. Pero a partir del capítulo 2, el escenario cambia. Ahora Dios empieza a profetizar a través, o a comunicar su palabra a través de Amós, para los pueblos, para el pueblo de Israel específicamente, para anunciar cómo este pueblo de Israel, que seguramente está viendo que los pueblos vecinos estaban haciendo lo malo delante de Dios, este pueblo de Israel no era la excepción, sino que igual estaba cometiendo los mismos pecados que sus vecinos. Por lo tanto, la diferencia entre los pueblos vecinos es que no conocían a Dios. Y la diferencia con Israel del norte, las tribus del norte, era un pueblo que conocía a Dios. Y eso es muy importante resaltarlo, porque en este camino del profeta tiene que enfrentar a un Israel que pareciera estar acostumbrado a vivir de una manera que no le permite percibir los pecados y las maldades que cometen delante de Dios. ¿Cuáles eran esos pecados? Ya lo decía la pastora María Eugenia también el domingo anterior: pecados de injusticia, opresión. Aquellos que eran ricos oprimían a los pobres, otros que de alguna manera trastornaban el modelo familiar existente, hijos con padres con hijos haciendo lo malo delante de Dios, lo perverso en lo sexual, y por lo tanto el mensaje del profeta Amós va directamente ahora a Israel y no a las ciudades vecinas. Ya Israel no puede aplaudir desde acá. Ahora Israel está siendo directamente aludido por el profeta Amós de sus pecados. Y en el capítulo 3 nosotros nos encontramos con una parte de la historia de Israel donde se le vuelve a comunicar lo que Dios va a decir. Pero lo va a hacer el profeta en términos muy, voy a decirlo así, muy criollos, muy parte de su cultura, muy propio de lo que era el profeta. El profeta sabemos que viene del sur, que es un pastor, que es una persona que se dedica a trabajar también, está sumergido en la sociedad, conoce su mundo sociopolítico, conoce a Judá, conoce a Israel, sabe que Dios no está de acuerdo con esta división, pero tiene la obligación de trasladarse a entregar un mensaje a Israel desde el sur, viaja al norte para entregar un mensaje. Yo quiero citar, antes de poder dedicarme a compartir algunos principios que me parecen importantes, quiero citar a un teólogo que se llama José Severino Croato, que en la Revista Internacional Bíblica Latinoamericana, en el volumen 36, dice lo siguiente respecto a los profetas. El profeta, en efecto, interpreta el querer de su Dios en circunstancias concretas de la vida de su pueblo. Denuncia y critica cuando se desvía el pueblo y se aleja de Jehová.
anuncia y exhorta a la esperanza cuando aquel pueblo se convierte a Dios, o cuando la situación de sufrimiento reclama una promesa de liberación. Es un proceso hermenéutico que requiere releer, dice Severino Croato, releer no solo a los profetas en su contexto en el cual le escriben, sino releerlo también para entender el mensaje que tienen. No es solo actualizar el mensaje, sino requiere, y aquí está lo interesante, requiere, dice Severino Croato, requiere una modificación de la actitud cada vez que Dios habla a través del profeta. Las relecturas en el interior de los libros proféticos, cualquiera sean estos, suelen transformar profundamente el sentido y la orientación de la voz inicial del profeta que lleva el nombre como Amós, pero que en su palabra lleva el nombre de Jehová. Y lo que está diciendo Severino Croato es que aunque esa profecía responde a un momento cultural y a un momento histórico correspondiente, no deja de actualizar el sentido y la orientación de esa profecía para los tiempos en que vivimos. O sea, en otras palabras, lo que va a sostener es que esa profecía sigue siendo palabra de Dios. En el pasado fue palabra de Dios, en el presente es palabra de Dios y será siendo palabra de Dios en el futuro. Amén. Lo que no significa, porque hay veces que nosotros nos encontramos con personas que dicen, ¿para qué vamos a leer el Antiguo Testamento? Si el Antiguo Testamento era para Israel, no es una palabra para nosotros. A veces sustentamos con esa idea ciertas prácticas que no nos gustan, decimos, el Antiguo Testamento no es para hoy. Sin embargo, el fenómeno hermenéutico que se debe producir, interpretativo, tiene un gran valor hoy día, porque la palabra profética no es cualquier palabra profética, no se quedó ahí fosilizada en el pasado, no se quedó ahí atrapada en el contexto de Israel, sino que esa palabra profética de Yahvé, de Dios, de Jehová, cuyo mensaje es comunicado por un hombre que es llamado por Dios, ese mensaje sigue siendo relevante y se puede transmitir en cualquier momento histórico. Y Severino Croato dice, no se pueden archivar las profecías del pasado, sino que se deben releer para que tengan un cambio de orientación y manifestación en la vida de las personas en el siglo XXI. O sea, vamos a leer Amós pensando en que Amós escribió y anunció todo para Israel, pero no podemos dejar de pensar que esa palabra de Dios anunciada, ese mensaje profético sigue siendo relevante para hoy. Y lo vamos a ver en este capítulo 3. Lo primero que quiero mencionar tiene que ver con esto. La palabra del profeta Amós es una palabra que está llena de géneros literarios que él usa para comunicar algo, propios de su época. Por eso, cuando nos acercamos a las preguntas, uno le cuesta entender cómo va a rugir el león si no tiene presa, cómo pasa esto, cómo tocan trompeta y nadie arranca. Algo está diciendo, algo está anunciando. Si antiguamente la atalaya anunciaba con su trompeta que venía el enemigo, lo primero que hacía el pueblo era correr y salvarse, buscar protección. Al parecer, en este relato encontramos que Israel está totalmente como dicen los jóvenes, en otra, ¿cierto? Y aun cuando suene la trompeta, no están dispuestos a cambiar su actitud ni a cambiar su forma de ser. Por lo tanto, cada género literario o cada palabra
tiene una métrica que no se puede dejar de observar, una métrica que va conectada una con otra. Por eso Amós en su libro, y si usted lo está leyendo, se va a encontrar que hace alusión a la vida rural. Hace alusión al campo, hace alusión a los animales, hace alusión a través de los juegos de palabras, hace alusión como profeta a un momento político, a un momento social terrible de Israel, que lo va integrando en su relato para explicar la gravedad en la que se encuentra el pueblo. Porque ruge el león, y cuando ruge el león, ¿quién temerá? Bueno, yo decía en la mañana que en esta iglesia de Alianza Cristiana y Misionera existía y existe un campamento que se llama Campamento de Linares. ¿Cuántos conocen el Campamento de Linares o han ido al Campamento de Linares alguna vez? Y cerca del Campamento de Linares había un zoológico chiquitito. Y para los que estábamos ahí y acampábamos, habían horarios muy rigurosos en el tiempo nuestro. Ahora no son tan rigurosos, hay más libertad. Antiguamente eran a las 10:30 había que estar en las carpas. Pero tipín 12, cuando los jóvenes estábamos escapados por las carpas y por otro lado, había un león que rugía desde el zoológico que estaba ahí, que era muy pequeñito, entre paréntesis. Y cuando rugía el león, en el silencio de Linares, era tan fuerte su rugido que producía temor. Cuando estábamos en las carpas, el rugido de ese león, uno lo escuchaba cada vez más cerca. Parecía que el león se iba a acercar a la carpa. Y no era así, por supuesto que no era así. Pero era tal su rugido que producía en nosotros, al menos en mí o en los que estábamos ahí, un temor. Porque ¿quién no temerá al rugido de un león? Esa pregunta es potente a la hora de analizar lo que está pasando con el pueblo de Israel. El profeta o la profecía, hermanos queridos, se puede agrupar en tres partes. Una parte que tiene que ver con el anuncio divino de Dios. El anuncio divino tiene que ver, o la fórmula profética, lo vamos a decir así, tiene que ver cómo Dios le recuerda a este pueblo de Israel que ha sido redimido. ¿Cuál fue su redención? En el versículo 1 nosotros encontramos que Dios le está recordando a Israel que este pueblo fue elegido o rescatado de Egipto y tuvo una relación especial con él que no la tuvo con ningún pueblo más. Es una relación tan especial, que usa en el versículo 2 una palabra que tiene una connotación bien, digamos, en el hebreo, una connotación relacionada con la intimidad, casi la intimidad matrimonial. Y dice en el versículo 2, a vosotros solamente he conocido. A vosotros solamente he conocido. Con ustedes me he relacionado. Con ustedes yo he compartido toda una historia de intimidad. Desde que los saqué de Egipto, yo he estado con ustedes y me he relacionado con ustedes. Por lo tanto, como yo tengo una relación tan estrecha con ustedes, pero ustedes no quieren caminar conmigo, y ahí va la primera pregunta. ¿Caminarán dos sin ponerse de acuerdo o sin estar de acuerdo? Porque han elegido un camino distinto. La relación de intimidad, esta relación de matrimonial, de conocerse entre Dios y su pueblo, se ha quebrantado. Se ha quebrantado a tal punto que Israel ha tomado su propio camino, el camino que Dios no ha querido para el pueblo, el camino de las naciones vecinas, que también fueron condenadas y castigadas o recibieron un mensaje de castigo. Aquí conocerse significa un acercamiento íntimo, profundo, que no deja que alguien se despegue. Es como el tema matrimonial. Ni un matrimonio puede vivir incomunicado. Porque si todos los matrimonios toman doble un camino para cada uno,
uno para cada lado, el matrimonio termina por romperse. Tarde o temprano termina quebrantado. La figura de conocerse en el hebreo tiene una profundidad tal que le recuerda a Israel la identidad. Solo yo con ustedes, ante todos los pueblos de la tierra, solo a ustedes los conocí, solo con ustedes me relacioné, con ustedes me tomé, con ustedes caminé. Esta palabra que usa conocer, no solamente implica el término de caminar juntos, sino implica el tema de intimidad, de confianza, de lealtad, de acompañamiento y movimiento continuo. Dios sigue caminando con Israel a pesar de que Israel quiere tomar otro camino. Qué fidelidad del Señor, ¿cierto? Israel toma el camino que Dios no quiere y Dios aparece en el escenario a través del profeta para decirle: oíd estas palabras, oh Israel, hijos de Israel. La palabra hijos de Israel implica cómo un padre quiere recuperar a esta intimidad que se ha perdido. Y la intimidad que se ha perdido conlleva también el dolor de aquel que de alguna manera ha faltado a esta intimidad. Por ejemplo, al pacto de la alianza. Hicieron un pacto. En ese pacto dice la palabra del Señor que Israel se comprometió a cumplirlo. Sí, por favor, me proyecta Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Y si usted lo busca en su Biblia, habla un poco de esta intimidad. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. A ver si lo podemos proyectar. Gracias. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué otros dioses son como Jehová, como Yahvé? No existe otro Dios tan cercano a un pueblo. No existe un otro Dios que camine con su pueblo a tal punto de que no quiere que este pueblo llegue a experimentar el castigo al cual se le va a profetizar. Yo no voy a hablar del castigo porque eso viene en el próximo capítulo. Pero esta unidad o esta comunión o esta intimidad que se relata acá, Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, no solo los salva de Egipto, sino que en el camino manifiesta sus obras, sus milagros, manifiesta su protección, manifiesta el maná del cielo, manifiesta también su sustento, manifiesta su amor, manifiesta su perdón, manifiesta su acompañamiento. Conocer tiene que ver con lo íntimo. Israel compartió toda la vida con su Dios, pero este Israel se ha separado, este Israel ha perdido el rumbo. Tanto ha perdido el rumbo que después de la palabra conocer, ahí en el versículo 2, dice, por tanto os castigaré, y os castigaré por todas vuestras maldades. Y aquí hay algo que también es bueno explicarlo, porque en español a veces no siempre el español ayuda a entenderlo. La palabra hebrea para castigar o para traducirla en un sentido correcto es pacat, que significa visitar. Lo que está diciendo es, por eso los visitaré. ¿Y para qué Dios va a visitar al pueblo? Por dos razones. Una, los visitará para que den cuenta de sus maldades. Y dos, para ver si el pueblo es capaz de reaccionar frente al llamado de Dios y al castigo de Dios. Porque puede ser que el pueblo no quiera reaccionar a la voz de Dios por medio del profeta. Y lo digo así porque
puede ser que nos acostumbremos a jugar con el pecado al punto de hacer que el pecado se vuelva algo normal y natural en nuestras vidas. Israel hizo natural oprimir a los pobres. Hizo natural poner cargas tributarias a los más necesitados. Se aprovechó de la hija de los padres, se aprovecharon de las hijas de sus hijos y cometieron pecado delante de Dios. Adoraron a sus dioses, hicieron dioses delante de Él. Entonces Israel se acostumbró a vivir en una vida tal que no es capaz de entender que eso es lo que Dios no quiere. Dios está hablando con fuerza. Cuando dice, el león rugirá, está diciendo que Dios, a través del profeta, está hablando con toda autoridad, con toda su fuerza, con toda la potencia que Él tiene para visitar a Israel. Y desde esa visita, no solo llamarlo a entender que están cometiendo maldades, sino que se puedan dar cuenta que su comportamiento no es el comportamiento por el cual Dios los escogió. Dios escogió a Israel para que fuera un modelo de nación para otras naciones. Y ese comportamiento ha sido transgredido, al punto de que la visita de Dios es para pedirles cuentas de lo que están haciendo. ¿Por qué oprimen a las personas? ¿Por qué abusan de las personas? ¿Por qué hacen esto y por qué hacen esto otro? Esta lectura no la podemos dejar pasar por alto. Hay que decirlo con toda su fuerza. Dios castigará. Hasta aquí solo en la profecía. Dios castigará. Y el pueblo escucha. Visitar, acción de pedir y dar cuenta. Usted, matrimonios que estamos acá, a veces damos cuenta a nuestras esposas y esposos de lo que hacemos. Si no nos acostumbramos a rendir cuenta, se produce un silencio en la vida matrimonial que puede ser peligroso. Debemos rendir cuentas. Debemos rendir cuentas. Esa intimidad con la cual Dios se identifica con Israel es justamente como era su especial tesoro, debía rendirle cuenta de por qué hacían estas cosas. Las cosas que Dios no quería que hicieran. Todo lo contrario. Por eso, cuando dice el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué matrimonio se casa para no estar de acuerdo? Hay veces que no estamos de acuerdo en cosas, claro, pero no al punto de tomar caminos distintos. En cambio, Israel tomó un camino distinto. Aquí se nos presenta la imagen, hermanos queridos, en esta pregunta de dos viajeros que caminan sin ninguna clase de concertación, ninguna clase de intimidad, ninguna clase de amistad, de convivencia. El texto que menciona el versículo 3 es el alejamiento no solo de Yahvé o de Dios en relación a Israel, sino el alejamiento de Israel de Jehová. No es Dios el que se aleja. A veces decimos, Dios se ha alejado de mí. No. Dios está con nosotros siempre y la palabra del Señor dice, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién se aleja de Dios? Somos nosotros. ¿Quién se alejó en ese momento histórico de Dios para hacer todo lo malo delante de Él? Es el pueblo de Israel. Esta relación íntima tiene que ver con un verbo que aparece en el hebreo que es halak, que significa andar, caminar, comportarse. Es un caminar con un comportamiento de acuerdo al Dios que sirvo. En el fondo es la marca del Israel que Dios quería. Y hoy día lo podemos decir así, es la marca de Dios de la iglesia que Dios quiere. Y puede ser que nosotros caminemos en una religión sin la marca que Dios quiere, sin el sello del cual Dios quiere que seamos para Él.
Por lo tanto, esta palabra hebrea indica que se camina con un comportamiento inadecuado, en un contexto donde se necesita que alguien sea luz, porque todas las naciones alrededor de Israel están haciendo lo malo. Por lo tanto, Israel debería hacer lo bueno. De esa manera puede iluminar a las naciones que están a su alrededor. El profeta anuncia esto con fuerza y dice que este es un camino o es una acción o es un verbo que implica un caminar de intimidad en movimiento continuo, que no se termina, sino que es una intimidad que pasa siglo a siglos y a siglos. Pero acá se quebranta. Me quiero acercar a las últimas palabras de las preguntas que están ahí, que son importantes que nosotros las recordemos. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Imposible. ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Mire esa pregunta. Se toca la trompeta y el pueblo es inmune a la trompeta. El pueblo no hace caso a la trompeta, al anuncio de peligro. La trompeta significa anuncio de peligro. La voz de Dios a través del profeta es un anuncio de castigo. Por lo tanto, ¿qué debe producir en el pueblo? Un movimiento. Debe producir una acción. Debe producir un caminar y un regreso a aquel Dios que lo ha salvado a través de la historia y le ha dado una identidad cercana a Él, una intimidad. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? En otras palabras, lo que está diciendo el profeta, hermanos queridos, es que en estas preguntas hay una cosa que es la causa y el efecto, o el efecto y la causa, que actúa en lo natural. En la naturaleza actúa así. Cuando ruge el león es porque algo encontró y defiende lo que encontró. Lo mismo pasa en la ley moral. Cuando Dios nos llama a tener un comportamiento espiritual, un comportamiento moral, es porque hemos sido impactados por la palabra del Señor y eso nos ha llevado a un cambio en lo moral y en lo ético. No podemos seguir paralizados en nuestros pecados y en nuestras maldades, sino que la voz del profeta en el pasado y la voz del profeta hacia el futuro y el presente debe modificar enteramente nuestra conducta. Porque esa obra y esa intimidad de Dios es una palabra viva, que no se queda en la historia, sino que esa palabra viva, como dice después los evangelios, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, cada época, cada tiempo, la palabra de Dios se hace real para nosotros. Por lo tanto, esto es muy relevante. Cuando llega al versículo 8, el profeta anunciando esto, la revelación y la profecía, ¿cómo la narra? Rugirá o ruge el león. ¿Quién no temerá? ¿Quién no temerá ese rugido? Yahvé habló o Yahvé hablará o Jehová hablará. ¿Quién no profetizará? Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando el león ruge, ¿qué debemos hacer nosotros? Temer. Pero ¿sabe cuándo se pierde el temor? Cuando perdemos la sensibilidad y nos acostumbramos a vivir de la manera que a Dios no le gusta que vivamos. Cuando guardamos silencio ante la injusticia, cuando guardamos silencio ante los abusadores que contratan a los inmigrantes para que vendan en las esquinas y le pagan miserables sueldos. Cuando guardamos silencio, cuando nos acostumbramos a ver
cómo la corrupción entra a la iglesia. Hermanos queridos, sin ser egocéntrico y tampoco porque nosotros tenemos nuestros pecados. Y no voy a nombrar la denominación, pero cuando rugió el león en una denominación, salió a la luz el pecado, la corrupción. Ustedes saben la historia, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que una persona tenga a su lado un amante y una esposa predicando la palabra? Rugió el león y sacó a la luz el pecado. Pero no seamos como Israel y aplaudamos desde acá. ¡Bravo! ¡Cayó! Porque el león puede rugir también en medio de nosotros. El problema es si tenemos temor de la voz del león, que habla, que interesantemente, hermanos queridos, no ruge el león para meternos miedo. ¿Sabe que el león ruge para que el pueblo vuelva en sí? Israel vuelve en sí, vuelve a recuperar la intimidad que has perdido, vuelve a recuperar la intimidad que hemos tenido. Si rugir y castigar o visitar no es solo para que venga un juicio y nos borre de la tierra, sino que también el rugir es una acción salvífica, porque nos anuncia con tiempo lo que Dios quiere de nosotros. Y qué Dios más amoroso que nos anuncia con tiempo para que no caigamos en la liviandad y no nos conformemos a vivir una vida como Israel la vivió. Parece que se acostumbró a vivir de esa manera socialmente y no tenía ni un problema de que otros sufrieran, de que pudieran tener relaciones sexuales con las nueras, que pudieran destruir la familia. No le daba ni un problema, no le causaba ninguna inquietud. Se conformaron en vivir de esa manera. Pero lo segundo es más potente. Rugirá el león, ¿quién no temerá? Y ahora dice, y cuando habla Jehová, cuando habla Yahvé, ¿quién no profetizará? Y Amós dice, yo me lo imagino, Señor, yo quiero profetizar. Porque cuando habla Dios, ¿cómo vamos a callar el mensaje para que se salve la nación de Israel? Alguien tiene que anunciarlo. Usted tiene un mensaje, y voy a mis conclusiones. Tiene un mensaje igual que Israel, que no puede callar. Y aquí viene mi primera conclusión. Este Israel, que tenía una vida íntima con su Dios, un Dios cercano, como decía Deuteronomio, que fue rescatado de Egipto para ser salvado, que fue sustentado durante los años en el desierto con toda su rebeldía, fue escogido de manera especial. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, demuestran esta intimidad o esta elección. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese fue el llamado de Israel, y se le demanda al que más se le da, más se le demanda. Pero nosotros, la iglesia, ¿qué le ha dado el Señor a usted? ¿Cuánto le ha dado el Señor a usted? ¿Cuánto ha caminado en intimidad del Señor con usted? ¿Cuánto usted se ha visto beneficiado por la mano de Dios en su camino a favor, en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en etapas formativas? Dios ha estado presente ahí. ¿Cuánto más hemos recibido de parte de Dios? Más se nos demanda. Más se nos demanda. Primera de Pedro,
capítulo 2, versículos 9 y 10. Más vosotros, ahora la iglesia, años después, Pedro dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Por favor, léalo conmigo porque esto tiene que quedar impregnado en nuestras vidas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sí soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A quien más se le da, más se le demanda. Y la demanda de Dios es ser modelo y luz para aquellos que no conocen a Jesucristo. Eso es lo primero. Lo segundo, el mensaje del profeta Amós es un mensaje que uno lo percibe a un hombre encarnado en su sociedad. No es una seta, no es un, ¿cómo lo explico? No es un místico que se subió arriba de un monte y desde el monte le habla y le grita a Israel. No. Los ascetas se arrancan de la sociedad. Hubo un tiempo que los evangélicos le tenían terror a la sociedad, ni se acercaban a los demás, ni compartían. De hecho, a veces las familias ni invitan los canutos a la fiesta porque no, que vamos a invitar a un canuto, más. Echa a perder la fiesta, hay vino, trajeron vino, no. Nos comportábamos como verdaderos ascetas alejados de la sociedad, como que tuviéramos terror de cuando el Señor dice en su palabra a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y espíritu de amor. Y un temor, una ley temor, otra ley temor, puro miedo. ¿Qué queremos ley para nosotros si las leyes por años han sido así? No voy a hablar de política porque dicen que los pastores no podemos hablar de política, así que lo voy a dejar ahí. Pero tengo una ganas de hablar de política. Voy a tomar algo a ver si me atrevo, ¿ah? Perdóname, Señor. El profeta no se pone una ropa sacerdotal para anunciar que el león está rugiendo. Es la voz de Dios. Pero es la voz de Dios encarnada en medio de su pueblo. Él es de Judá, pero se encarna en Israel. Él es del sur. Pareciera que en el sur todo está bien, no es así. Ya vamos a llegar al sur. Pero llega al norte y se encarna en el norte para poder comunicar un mensaje que tiene que escuchar sí o sí a Israel. Porque el que lo visita por medio del profeta es su Dios que lo ama con tanta pasión que quiere volver a recuperar la intimidad con Él. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Nosotros debemos encarnarnos como el modelo que nos dejó el apóstol Pablo en su palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dos bajadas, forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló nuevamente a sí mismo, haciéndose obediente, nueva bajada, hasta la muerte y la muerte de cruz. Ser profeta no significa recibir aplausos, como hoy día los grandes apóstoles les gusta recibir los aplausos. Ser profeta a veces requiere pagar un precio, como lo pagaron muchos profetas de la Escritura.
que fueron a veces castigados por su propio pueblo. El llamado, y esta es mi conclusión número 2, tenemos que encarnar el mensaje de Jesucristo en medio de nuestra realidad. No nos podemos escapar de la sociedad, debemos encarnarnos y hacernos como Cristo, que puso su tienda entre nosotros y habitó entre nosotros, sufrió como nosotros, vivió las situaciones como nosotros, solo que sin pecado, y que en la cruz hizo su máxima expresión de amor para recuperar ¿qué? La comunión, el conocerse nuevamente con su pueblo, porque se rasga el velo en medio, nos vuelve a reconciliar con Dios, y una vez reconciliados con Dios ya no estamos perdidos, sino que tenemos vida y vida en abundancia. Pero quien vivió esa reconciliación o quien pagó por esa reconciliación, el que se encarnó. ¿Y cómo reconciliaremos entonces a los demás si no se encarna usted en nuestra sociedad? ¿Quién reconciliará a las personas que sufren? ¿Quién reconciliará a sus familiares? ¿Quién hará cambios sociales y políticos? Los que somos los hijos íntimos de nuestro Señor. Y por último, termino diciendo, cada uno de nosotros es un profeta. ¿Por qué? Porque la pregunta final del versículo 8 dice, cuando Jehová hablare, ¿quién no profetizará? Y sabe que esa pregunta tiene una connotación muy potente, muy potente. Porque los profetas tenían una cualidad, no me acuerdo la palabra en hebreo ahora, no la recuerdo. Pero cuando Dios hablaba al profeta, el profeta sentía que esa palabra se hacía viva en su propia vida. Esa palabra lo impactaba. ¿Se acuerdan de Jeremías? Me seduciste, Señor, y no pude soportarlo. Más fuerte fuiste tú que yo. No pude luchar contigo. Cuando esa palabra venía, esa palabra profética venía, el profeta no la podía callar. Por eso para mí el rugido del león, ¿saben quién es? La voz de Dios por medio del profeta. Hermanos queridos, todos los domingos usted está escuchando la profecía del Señor. Y la pregunta que haría yo ahora, ¿quién no profetizará cuando el domingo recibimos esa palabra? ¿Quién dejará de hablarla cuando es tan potente y liberadora? ¿Quién dejará de comunicarla a los demás cuando esta palabra del Señor es una palabra que no solo libera del pecado, sino nos libera de todas nuestras ataduras? Por lo tanto, cada uno de nosotros ha sido libre porque Cristo nos ha hecho libres. Pero hay otros que no son libres. Y usted ha recibido la palabra de Dios para que otros sean libres. Si Dios hablara a la iglesia de Providencia, ¿alguien se atreverá a no hablar? ¿Saben? Si la palabra de Dios domingo a domingo en todas las áreas, en todos los ministerios que trabajamos, impacta en nuestra vida, nunca dejaremos de hablar lo que Dios ha dicho a nuestras vidas. Y Dios seguirá hablando, aunque nosotros no profeticemos. Cuando guarde silencio, piense en esto. Si usted guarda silencio, las piedras pueden hablar. Y como decía en la primera marcha de Jesús que se hizo antiguamente en el sentido correcto de la marcha, una abuelita con su cartel en uno de los lugares de la Alameda, mientras yo viva, decía la abuela, mientras yo viva, las piedras no hablarán. Y yo quiero decir lo mismo. Mientras yo viva, las piedras no hablarán. Amén. Palabra del Señor. Amén. Oremos al Señor y después cantamos. Gracias, Señor, por tu palabra.
Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Porque tú quieres tener una intimidad y una relación estrecha con nosotros. Pero te bendecimos porque aún en nuestra imperfección y en nuestras propias maldades, tú quieres transformar nuestras vidas para que nos volvamos a ti de día en día. Esa pasión que sientes por nosotros no la podemos entender. Porque no solo es pasión la que sientes por nosotros, sino que nos renuevas oportunidades para que ahora nosotros seamos los profetas de este tiempo. ¿Y quién somos nosotros para ser los profetas de este tiempo? Solo por tu gracia, solo por tu amor y solo por tu misericordia nos permites hablar a otros y que otros puedan sentir tu palabra que transforma, libera y cambia su vida, Señor. Aleluya, que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, Señor. Que cuando tú rujas, nosotros podamos atender al rugido de tu voz para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.